Muy buenas, gente, hoy vamos a hablar acerca del entrenamiento de 20 minutos o media hora o 15 minutos, pero no voy a hablar del entrenamiento de 20 minutos que os estáis pensando, que es el de 15 minutos en casa y hacemos flexiones descansando 15 segundos y ahora abiertas y ahora cerradas y ahora con palmada. No, ni tampoco los de abdominales en casa, que si 20 segundos, abdominales descansamos 10 segundos y para un lado para otro. No, este tipo de rutinas, como sabréis o habréis podido experimentar, no son realmente eficaces, más allá de los primeros meses o el primer mes de entrenamiento, que bueno, podemos notar algún cambio, pero a la larga son rutinas que no sirven, que no son eficientes y que no son eficaces. Mucha gente confunde esto, piensa, estas rutinas no sirven porque duran 20 minutos o 25 minutos. No sirven porque no siguen los parámetros fundamentales del entrenamiento y son rutinas que flaquean o en frecuencia o en volumen o en intensidad. Y aquí se encuentra el principal problema de estas rutinas. No que duren 20 minutos. Pueden haber rutinas de 20-25 minutos que sean realmente útiles y que realmente nos ayuden a progresar de verdad. Por eso hoy vamos a comparar este tipo de rutinas con rutinas realmente eficaces que pueden durar 20-25 minutos. Así que vamos a empezar. Primero de todo, la frecuencia. La frecuencia de este tipo de rutinas que encontramos por internet para principiantes puede ser adecuada. Muchas veces sí que te dice la gente que hace estas rutinas que las hagas todos los días, 5 o 6 veces por semana. En este caso sí que podría ser adecuada la frecuencia, pero lo que no podemos pretender es entrenar 1 o 2 días por semana con 20 minutos de entrenamiento por sesión, porque entonces estamos entrenando 40 minutos a la semana y esto prácticamente no nos va a ayudar en nada. Así que tenemos que tener en cuenta que si queremos hacer rutinas de 20 minutos diarios, tenemos que hacer una frecuencia elevada, de 5, 6 o incluso yo recomendaría 7. Y obviamente no podemos hacer siempre la misma rutina, es decir, no podemos hacer durante los 7 días de la semana abdominales en casa. No, tenemos que hacer un día más enfocado en abdominales si queréis, pero otro en pectoral, otro en deltoides, otro en espalda, otro en piernas. Es decir, tenemos que ir combinando para que al final tengamos un enfoque en todos los músculos y al final de la semana hayamos tocado todos los grupos musculares que nos interesen. Así que no podemos hacer todos los días la misma rutina, que mucha gente os dice, sí, hacéis esto todos los días por la mañana. Olvidaos de eso, tenemos que repartir los entrenamientos igual que haríamos en cualquier otra rutina más avanzada, pero dedicando solo 20 minutos al día. Después, volumen. Aquí empezamos en los problemas más gordos de este tipo de rutinas de 20 minutos. El volumen se refiere a la cantidad de series totales y de peso que usamos en estas series y repeticiones que tiramos en cada serie, y en esto suelen flaquear mucho las rutinas así de abdominales. Bueno, ya las conocemos todos. Pues en este tipo de rutinas suelen flaquear mucho en estos puntos. Si bien el número de series suele ser elevado y el número de repeticiones también, carecen normalmente de peso. Se suele tirar pesos muy bajos o simplemente el peso corporal, y si bien en flexiones puede ser más o menos convincente, en ejercicios ya de piernas, por ejemplo, sin peso, es que no tiene sentido hacer piernas sin peso, y menos si solo podemos entrenar 20 minutos, porque entonces significa que no podemos añadir volumen a base de peso, pero es que tampoco podemos meter muchísimas series porque los 20 minutos pues tienen su limitación, ¿no? Así que si solo queremos entrenar 20 minutos tendríamos que buscar hacer series de bastantes repeticiones, pero también con mucho peso, y esto es un punto muy interesante. Si bien en series no podemos hacer demasiadas porque tenemos 20 minutos, a lo mejor solo podemos hacer 8 series, pero si hacemos 8 series con un peso muy elevado o bastante elevado y con un número de repeticiones también bastante elevado o bastante elevado para el peso que tiramos, obviamente está muy bien. Por ejemplo, si hacemos 4 series de press de banca descansando 2 minutos en el medio para recuperar bien, pero hacemos series con un peso bastante elevado para nosotros y hacemos 6, 12, 15 repeticiones con ese peso tan elevado, obviamente nos puede ayudar muchísimo a mejorar este volumen de entrenamiento, porque estamos haciendo unas repeticiones más o menos altas pero con un peso que nos cuesta mucho. Por lo tanto, esto ya nos da un volumen muy interesante. Sí que es verdad que solo podemos hacer unas 6-8 series por tiempo, pero también lo bueno que tenemos es que esas 6-8 series tendremos una energía muy elevada, porque sí que es verdad que ya cuando empezamos a sumar minutos en el entrenamiento, pues ya llevamos 12-14 series, el cuerpo empieza a estar fatigado y cada vez el volumen de entrenamiento va disminuyendo, ¿no?, a lo largo de la rutina. Pero a la vez nos permite, al hacer solo 6-8 series, pues que esas 6-8 series pueden ser todas de máxima calidad y todas de un volumen
muy grande. Y esto nos va a ayudar, obviamente. Si podemos hacer 4 series de press de banca muy pesadas y a muchas repeticiones y 2 series más de press inclinado también con bastante peso y bastantes repeticiones, pues esto al final nos da un volumen total de entrenamiento bastante bueno para haber hecho solo 6 series. Así que es muy importante, si entrenamos solo 20 minutos, que nos enfoquemos en ese peso y esas repeticiones. Y para ello también puede iros muy bien el método Bilbo de Jesús Varela, en el que, bueno, tenéis en el canal de Bilbo Team su explicación más a fondo, pero consiste en hacer primero una serie con un peso que más o menos no nos cueste mucho y hacer de 15 a 50 repeticiones explosivas con ese peso, después descansar un poco y hacer el mismo básico pero con un peso ya que nos permita hacer de 6 a 12 repeticiones, y ya esa primera serie que hemos hecho a lo mejor de 30-35 repeticiones con un peso más o menos que nos cuesta, pues ya nos ayuda a haber sumado muchísimo el volumen de entrenamiento, ya nos permite pues llegar fatigados al final de la rutina habiendo hecho 6 8 series simplemente, y con esto podemos acabar el entrenamiento con 20 minutos habiendo realmente hecho un trabajo realmente intenso. Y ahora vamos a hablar precisamente también de la intensidad. Estas rutinas que os he dicho antes de principiantes de 20 minutos o de 25 minutos normalmente pecan mucho de la intensidad, es decir, a lo mejor hacen más intensidad a nivel cardiovascular, o sea, descansan muy poco tiempo y hacen muchas repeticiones, por lo tanto a nivel cardiovascular pueden incluso considerarse intensas, pero no son intensas a nivel de fuerza, ya que estamos haciendo pesos ridículos que no nos van a traer mejoras en fuerza prácticamente y mejoras en hipertrofia tampoco. Así que para aumentar esa intensidad, pues como os he dicho, es importante usar pesos bastante altos, es decir, pesos que nos hagan una tensión mecánica pues bastante alta. Así que si podéis tirar 100 kilos de RM en banca, no os digo que tiréis siempre 100, pero si podéis tirar 100 kilos de RM en banca, estaría muy bien que hicierais series con 70, 80, 65 kilos a repeticiones más o menos altas, y así podréis conseguir pues esa intensidad. Pero no solo eso, sino que cuando ya os vais aproximando más al final de la rutina, que ya no podéis tirar tanto peso, es decir, por ejemplo, si os habéis hecho ya 4 series de banca descansando 2 minutos, pues a lo mejor si ahora queréis meter fondos pero ya sin peso, lo que tendríais que hacer para aumentar esa intensidad aún más es reducir el tiempo de descanso y meter esos fondos. Lo que conseguiríais es haber hecho un ejercicio de mucho volumen en el primer punto, es decir, un ejercicio como el press de banca a mucho peso y muchas repeticiones, y después también tener una intensidad muy interesante, porque cuando ya tenéis toda la fatiga acumulada del press de banca, os pegáis 2 o 3 series de fondos también a bastantes repeticiones, y que ya fondos ya no es un ejercicio tan fácil, es decir, a lo mejor podéis hacer 20-30 repeticiones o ni eso después de hacer la banca con una intensidad bastante alta, es decir, con a lo mejor un minuto de descanso entre series, y esto os va a ayudar también, aparte de haber tenido ya un volumen muy alto en la banca, acabar de meter algo más de volumen y aumentar la intensidad en este segundo ejercicio, que podrían ser los fondos. Y esto obviamente digo que se puede hacer con banca, pero se puede hacer con sentadilla también. Se podría meter 4 series de sentadilla pesadas y después meter de segundo ejercicio extensiones de cuádriceps con mucho menos tiempo de descanso, y con la fatiga acumulada de las sentadillas conseguiríamos un volumen muy elevado y aparte una gran intensidad con solo 20 minutos de entrenamiento. Eso sí, os tengo que decir que tenéis que incluir en esos entrenamientos casi siempre un básico al principio a 3-4 series muy pesado. ¿Y por qué un básico? Porque si por ejemplo no hicierais un básico, sino que hicierais un ejercicio de aislamiento y toda la rutina se basara en ejercicios de aislamiento, la intensidad bajaría muchísimo, porque la demanda a nivel del sistema nervioso bajaría mucho, el volumen seguramente también, porque la cantidad de kilos que podríais manejar sería mucho más baja, y la frecuencia de entrenamiento también. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos haciendo un press de banca, no solo estamos aumentando la frecuencia en pectoral, es decir, no estemos haciendo un día de pectoral, sino que también estamos haciendo medio día, por decirlo de alguna forma, de deltoides y medio día de tríceps, y esto al final, después hacemos un día de tríceps específico, un día de deltoides específico, y ya tenemos más frecuencia, porque por ejemplo, si hacemos un día de press de banca, un día press militar y otro día press francés, es como si hubiésemos entrenado el pectoral un día y medio, el deltoides un día y medio y el tríceps 2 días, así que al final conseguimos tener una frecuencia 2
sino hacer una frecuencia 2 real de entrenamiento. No sé si se entiende tanto este punto. Si veo que no se entiende mucho, intentaré colgar mi rutina directamente o comentar un día aquí mi rutina, porque creo que os puede ayudar mucho, pero básicamente me refiero a esto, que hacer un ejercicio básico no solo os va a ayudar a poder incrementar el volumen y la intensidad, sino que también vais a poder meter más frecuencia, porque los ejercicios básicos incluyen mucha cantidad de músculos y vamos al final a entrenar. Por ejemplo, cuando hacemos remo, pues vamos a entrenar bíceps y habremos entrenado bíceps el día de bíceps y el día de espalda también, porque habremos hecho este remo que también da un toque o trabaja de alguna forma, aunque no tan intensa como el día de bíceps, pero sí que trabaja de alguna forma el bíceps. Así que simplemente eso, si queréis hacer rutinas de 20 minutos, que sepáis que se pueden hacer y que si no tenéis tiempo no es una excusa, se pueden hacer rutinas de 20 minutos realmente efectivas, pero tenéis que tener en cuenta que tenéis que respetar unos parámetros adecuados de frecuencia, intensidad y volumen. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. También que sepáis que si queréis que os traiga mi rutina que estoy haciendo actualmente siguiendo este método, podéis dejármelo en los comentarios, y si veo que tenéis ganas de que la traiga, pues la voy a traer y os la voy a comentar, y nos vemos en un próximo vídeo.